Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, te saluda Fefo de nuevo, gracias por acompañarme. En el episodio anterior hablé un poco sobre Giordano Bruno y su creatividad en la interpretación del modelo de Copérnico, lo que llevó a proponer que el Sol era una estrella y que no hay nada especial sobre nuestro sistema solar. Luego comenté sobre su contemporáneo Tycho Brahe, quien revolucionó los métodos observacionales, produciendo las cartas estelares más completas y precisas de la época, mismas que fueron cruciales para el establecimiento de la incipiente revolución científica que la humanidad experimentaba. Nos faltan dos personajes importantes relacionados precisamente con esta etapa del desarrollo científico, y ellos son Galileo y Kepler. En este episodio hablaremos sobre Galileo. Tus sugerencias, observaciones, preguntas son bienvenidas. Haré episodios especiales dentro del programa para responder y discutir todas ellas. Para hacerlas puedes escribirlo directamente en los comentarios, en la sección de comentarios de la plataforma que estés utilizando para escuchar este podcast. O si prefieres puedes enviar un correo electrónico a la dirección fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Muertos Giordano Bruno y Tycho Brahe en 1600 y 1601 respectivamente, el escenario estaba puesto, listo para que surgiera el siguiente acto relacionado al entendimiento moderno del universo. Y nadie contribuyó más para el nacimiento de la era moderna que Galileo Galilei. Galileo nació en la ciudad de Pisa en 1564 y su familia pues lo educó para que se convirtiera, como era la costumbre, en un médico. Pero ya una vez que estaba en la universidad descubrió la belleza de la geometría y las matemáticas, y pues le dieron permiso para cambiar su rumbo de estudio. A los 25 años se convirtió en el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Pisa y luego, 2 años más tarde, en la Universidad de Padua. Ahí, Galileo lanzó revoluciones en 2 campos, en lo que hoy llamamos física, especialmente en mecánica, y en astronomía. Sus contribuciones a la mecánica son muy importantes, demasiado, y sí hablaremos de ellas en algunos episodios futuros. Aquí mencionaremos solo algunas cosillas, pero las contribuciones de Galileo en astronomía son famosas. En 1609, una vez que escuchó que se había inventado el telescopio en Países Bajos, Galileo construyó uno. Luego lo apuntó hacia el cielo nocturno, estudiando de manera especial la Luna, Júpiter y Venus. Lo que vio cambió todo. Cuando apuntó su telescopio hacia la Luna el 30 de noviembre de 1609, tenía presente en su mente este debate que aún permanecía sobre si los cielos tenían algún tipo de semejanza con nuestro hogar terrestre. Para un humano del día de hoy, quizás es difícil imaginar el misterio que la Luna representaba para las personas en el pasado. ¿Qué sabían de la Luna? Pues las fases de la Luna se entendían como el resultado de las posiciones relativas entre esta y el Sol. Y podían observar que la Luna tenía regiones un poco más claras y otras un poco más oscuras. Pero aparte de eso, poco más podría decirse acerca de la Luna con algún tipo de certeza. Lo que Galileo vio, sin embargo, fue una superficie cubierta con cráteres y montañas,
no una esfera perfecta, sino más bien algo muy similar a la Tierra. Galileo también encontró una manera de estudiar la superficie del Sol. Si él hubiera mirado directamente a través de su telescopio, pues se hubiera quedado ciego. En lugar de eso, diseñó una manera de proyectar la imagen del Sol sobre una superficie donde se pudiera observar de manera segura. Descubrió que el Sol tenía unas manchas oscuras en su superficie, lo que hoy llamamos precisamente manchas solares, y que éstas rotaban alrededor de la superficie del Sol y cambiaban en tamaño y en número. Entonces, ni el Sol era tan perfecto como se imaginaban las generaciones anteriores. Una semana después, Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter, convirtiéndose así en la primera persona en observar Júpiter más allá de como simplemente un punto brillante en el firmamento. Al igual que la Tierra y la Luna, Júpiter era una esfera, es decir, pudo ver como un pequeño disco con un cierto tamaño, no solo como un punto luminoso. Pero, mucho más importante y para su sorpresa, identificó 3, que eventualmente resultaron ser 4, pequeñitos puntos de luz, todos en una línea recta y cercanos a Júpiter. Al principio pensó que simplemente era una alineación de estrellas que por pura suerte le había tocado observar. Para su gran sorpresa, se dio cuenta o encontró que las posiciones de esas 4 puntitos cambiaban de noche a noche, aun cuando siempre se encontraban cerca de Júpiter. En ocasiones, algunos de los puntos incluso desaparecían. Conociendo las ideas de Copérnico de que la Luna orbitaba la Tierra mientras que los planetas orbitan el Sol, Galileo reconoció que lo que estaba viendo eran las propias lunas de Júpiter conforme lo orbitaban, volviéndose invisibles algunas veces mientras pasaban por detrás o por enfrente de Júpiter. Hoy sabemos que Júpiter tiene alrededor de 80 lunas, aunque la mayoría de ellas son demasiado pequeñas para poder ser observadas desde la Tierra. Las 4 lunas más grandes, llamadas Io, Europa, Ganímedes y Calisto, son conocidas como lunas galileanas y pueden ser vistas por cualquier persona con un buen par de binoculares o un telescopio amateur. Para Galileo, esto básicamente selló el ataúd del geocentrismo. Los modelos de Aristóteles y de Ptolomeo requerían que la Tierra fuera especial, el centro único del universo. Y mientras que Bruno había argumentado lo contrario, ahora aquí estaba finalmente la evidencia directa de que los planetas no eran fundamentalmente diferentes a la Tierra. Incluso podían tener sus propias lunas. Un poco más tarde, en ese mismo año, Galileo se dedicó a llevar a cabo un estudio muy cuidadoso de Venus, el planeta más brillante. El modelo de Ptolomeo normalmente ponía a Venus en una órbita que estaba adentro de la órbita del Sol, es decir, Venus estaba más cerca de nosotros que el Sol. Tal cual, la superficie de Venus debería también mostrar fases como la Luna, pero no experimentaría todas las fases. Por ejemplo, uno no esperaría nunca ver a Venus en fase llena, donde esté completamente iluminado. Lo que Galileo observó al mirar y observar a Venus durante muchos meses fue que tenía todas las mismas fases que tiene la Luna, algo que no puede ser explicado por el modelo de Ptolomeo. Este resultado, combinado con la observación de las lunas de Júpiter, prácticamente mataba al modelo geocéntrico, junto con toda su filosofía del cosmos.
No sin que hubiera algunos esfuerzos, desde luego, de crear modelos híbridos, por ejemplo, con planetas orbitando el Sol, pero el Sol orbitando la Tierra. Esto con la intención de mantener a la Tierra en un lugar preferencial. Dentro de las muchas observaciones que llevó a cabo Galileo, hay dos que son muy importantes. Cuando se le pregunta a las personas que estimen cuántas estrellas individuales pueden ver en el cielo nocturno, la mayoría tiende a sobreestimar el número de manera importante. De hecho, en una noche sin luna, una noche clara, al nivel del mar, lejos de las luces de la ciudad, menos de 1000 estrellas son visibles durante el curso de toda una noche. Incluso a grandes elevaciones con condiciones de observación perfectas, el número que podemos ver en el transcurso de una noche ronda en los 5000. Pero con un telescopio amateur, ese número incrementa rápidamente hasta alcanzar un número desde 100,000 hasta unos cuantos millones, dependiendo de su telescopio. Galileo apuntó sus telescopios al cielo nocturno y encontró estrellas por todos lados. De manera muy espectacular, cuando lo apuntó a la Vía Láctea, esa nubecilla blanca de luz sutil y en aquel momento misteriosa que atraviesa por completo el cielo, encontró que estaba compuesta de un número incontable de estrellas agrupadas. Parecía que había muchas más estrellas de las que los humanos jamás se habían imaginado. Galileo también notó que cuando examinaba las estrellas en su telescopio, éstas aparecían como simples puntos de luz, de la misma forma en que aparecen cuando son vistas sin un telescopio. Esto en contraste con los planetas, los cuales con su telescopio podía discernir que tenían unos discos de tamaño finito, no eran puntos. De nuevo, la conclusión razonable consistió en que las estrellas estaban inmensamente más alejadas de la Tierra que los planetas, exactamente lo que Copérnico requería para explicar la ausencia del paralaje estelar que se generaría cuando la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Con estas dos observaciones simples, pero sumamente importantes, Galileo expandió el universo, mostrando que era mucho más grande y vasto de lo que los griegos o cualquier humano se pudo haber imaginado. También lo democratizó, quitando la Tierra de su trono imaginado. A pesar de que para este tiempo solo había pasado una década desde la muerte de Bruno, Galileo ya había mostrado que mucha de su visión había sido o era enteramente razonable. Pero las mismas fuerzas que pusieron fin a la vida de Bruno volverían a reaparecer en la vida de Galileo. La Iglesia Católica Romana, motivada por los retos emergentes a su autoridad que venían de la Reforma Protestante, empezó a tomar posicionamientos en el debate sobre el heliocentrismo. Para 1616, un comité oficial de la Iglesia había declarado que el heliocentrismo era una filosofía tonta, absurda y formalmente hereje, ya que contradice explícitamente en muchos lugares el sentido de las llamadas Sagradas Escrituras. El libro de Copérnico se prohibió, se vetó, y el Papa Pablo V recomendó a Galileo que abandonara este punto de vista. Galileo, con algo de cautela, evitó el tema por alrededor de una década. Pero, en 1623, el cardenal Maffeo Barberini fue electo como el Papa Urbano VIII. Barberini era un admirador y aliado de Galileo, y la posibilidad de progresar en estas cuestiones se revivió. De hecho, a Galileo le indujeron o le motivaron a escribir un libro sobre el debate entre el heliocentrismo y el geocentrismo. Las instrucciones del Vaticano consistían en crear,
un trabajo balanceado que explorara la evidencia a favor y en contra de cada una de las teorías. El texto resultante se tituló Diálogo sobre dos grandes sistemas del mundo, publicado en 1632 con la bendición de la Iglesia, y el cual presenta un debate entre dos pensadores, Salviati y Simplicio. Salviati toma la voz de Galileo, argumentando que la evidencia para un universo heliocéntrico es muy clara. Las observaciones de las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las manchas del Sol, todas ellas aparecen entre los argumentos. Pero no todos los argumentos son correctos. Uno de los más famosos es cuando Galileo hace que Salviati diga que la presencia de mareas oceánicas se debe al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y a su rotación. De hecho, las mareas son principalmente debidas a la Luna, y los argumentos de Galileo en realidad hacen muy poco sentido. Pero el resto de los diálogos proveen objeciones muy buenas y firmes al modelo geocéntrico, así como a los fundamentos filosóficos sobre los que se erigió, como el de la perfección de los cielos. Por el otro lado, Simplicio intenta defender la visión tradicional o, al no tener éxito con ello, argumenta que puede todavía existir la cabida para un desacuerdo honesto. Galileo, hablando a través de Salviati, no está dispuesto a llegar a ese compromiso. En cada punto de la conversación, Simplicio termina pareciendo tonto, aun cuando él claramente está ahí para representar a la Iglesia y sus pensadores. De hecho, el nombre Simplicio puede significar algo como de mente simple. Y el mismo Galileo argumentó, curándose en salud, que no era así, que esa no era su intención, y eso lo hizo en la introducción a su trabajo. Esta crítica implícita, pero para nada poco sutil, no pasó desapercibida por la Iglesia, y le ordenaron a Galileo que se presentara ante un comité de la Inquisición varias veces durante 1633. Al final lo pusieron en arresto domiciliario, no antes de amenazarlo con tortura, bajo el cual vivió el resto de su vida. Su diálogo fue vetado por la Iglesia y permaneció así hasta 1835. Aun cuando se le prohibió a Galileo publicar más trabajos, sí escribió un libro adicional, Discursos y demostraciones matemáticas relacionadas a dos nuevas ciencias. En este discurso uno puede argumentar, se dio vida a la física como ciencia. Las dos nuevas ciencias mencionadas en el título se refieren a el estudio de los materiales y el movimiento. Ambas cosas consideradas el día de hoy como partes fundacionales de la física. El libro fue publicado en la Holanda protestante, donde la Inquisición no tenía demasiada influencia, pero fue filtrado a regiones católicas de Europa, donde se convirtió en un trabajo muy influyente. En episodios futuros discutiré algunos de los trabajos y descubrimientos importantes de Galileo cuando exploremos acerca del movimiento y la mecánica. Pero lo que Galileo introduce a la ciencia europea con este nuevo trabajo es quizás mucho más importante que las leyes de física que logra deducir. Al contrario de la mayoría de sus predecesores, Galileo sigue el ejemplo de Alhazen al realizar experimentos controlados de manera muy cuidadosa para obtener las leyes de la naturaleza. Solo para aclarar, cuando Galileo vio al cielo en la noche a través de su telescopio, él no estaba haciendo un experimento. El telescopio era un instrumento de observación y el trabajo astronómico de Galileo consistió de observaciones cuidadosas durante muchos meses, registrando sus datos y haciendo un intento por sacar conclusiones de esos datos acerca de cómo las estrellas y los planetas se comportan. Pero no existía la manera de que él
pudiera manipular las estrellas ni los planetas para poder verificar sus ideas sobre ellos. La observación cuidadosa es una herramienta esencial para la ciencia. Y si Aristóteles hubiera tenido el telescopio a su disposición, quizás hubiera podido llegar a conclusiones mucho mejores acerca de la naturaleza de los cielos. Por el otro lado, el experimento consiste en crear un ambiente artificial en el cual un sistema será observado con la finalidad de capturar algún aspecto particular del comportamiento de ese sistema, libre, desde luego, de otros efectos que puedan contaminar las conclusiones a las que uno llegue. Solo como ejemplo, Galileo construyó péndulos de varios tamaños y pesos. Comparándolos, encontró que el ritmo al cual un péndulo oscila, es decir, la cantidad de tiempo que le toma un péndulo dar un ciclo completo, depende solo de su longitud y no de su masa o de qué tan lejos oscila. Con este trabajo, él puso los elementos para el desarrollo de relojes más precisos, una herramienta muy importante para la época moderna. Esta idea de construir una serie de péndulos variando sus tamaños y sus masas y luego comparando su comportamiento no fue algo que al parecer se le haya ocurrido a otros filósofos del tiempo de Galileo o antes. Es por esto que a Galileo se le considera como el primer científico moderno, aunque esa palabra todavía no se había inventado. En episodios por venir discutiré algunos de los experimentos de Galileo en más detalle y cómo dieron pie o pusieron el escenario para el gran trabajo de mecánica que realizó Newton. En 1834, William Whewell, un escritor inglés que estaba teniendo dificultades en encontrar una palabra para describir a Mary Somerville, una científica brillante de ese tiempo, inventó la palabra en inglés scientist. En aquella época, el término más frecuente para referirse a alguien que trabajaba en ciencia era el término de man of science, hombre de ciencia. Pero dicho título, con género incluido, no podía ser utilizado de manera adecuada para Somerville. Y entonces Whewell propuso la palabra scientist en analogía con la palabra también en inglés artist, para artista. Scientist, al igual que artist, son palabras que no tienen género asociado. Al principio la palabra fue muy poco popular, pero fue ganando uso con el tiempo, especialmente en los Estados Unidos, en donde se hizo tan común que los ingleses erróneamente pensaban que había sido una invención gringa. El término no se convirtió en un término común en Bretaña hasta los 1930. Un tiempo en el que Bretaña había sacrificado una generación entera de sus más grandes científicos en los frentes de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Desde luego que en español, por la naturaleza del idioma, tenemos las palabras científica y científico. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.